Hola, hoy quiero en este video discutir lo que conocemos como la forma cartesiana de un número complejo. Cabe señalar que en matemáticas un número complejo por lo general se denota por la letra Z, Z minúscula. Y un número complejo se puede representar de diversas formas. Una de esas es justamente lo que vamos a discutir hoy, la forma cartesiana. Decimos que un número complejo Z está expresado en la forma cartesiana cuando está dado de la forma Z igual a más B. De esa manera. A eso es a lo que se llama la forma cartesiana de un número complejo. Reitero, un número complejo puede ser expresado de otras maneras, pero es justamente esta forma cartesiana la primera forma que normalmente tenemos contacto cuando empezamos a trabajar con números complejos. Y cuando tenemos un número complejo expresado de esa manera, la primera componente de este número, la A en este caso que hemos denotado, es lo que llamamos la parte real del número complejo Z. Y la segunda parte es lo que llamamos la parte imaginaria de Z, que lo vamos a denotar de esa forma. Es claro de aquí, de esa notación que tenemos ahí, que si tenemos un número complejo Z, y en ese número complejo la parte real de Z es igual a 0, eso indica entonces que Z es igual a BI, es decir, Z es un número imaginario puro. Y de la misma manera, si la parte imaginaria de Z es igual a 0, eso implica que Z es igual a A. Y en ese caso, el número complejo Z es un número real puro. Bien, otra cosa importante y que es muy clara cuando el número complejo está expresado en su forma cartesiana, es que un número complejo se puede representar en el plano XY. Un plano que vamos a llamar el plano complejo. ¿Y cómo representamos un número complejo en el plano XY, o sea, en el plano complejo? Lo representamos denotando la parte real de Z sobre el eje X y la parte imaginaria de Z sobre el eje Y. Es decir, si nosotros aquí trazamos un sistema de coordenadas, al eje X le vamos a llamar la parte real de Z, al eje Y le vamos a llamar la parte imaginaria de Z. Entonces, en ese plano XY podemos representar a un número complejo. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos el número complejo menos 3 más 2i. Si nosotros queremos representar ese número complejo en este plano, pues lo hacemos como representamos a un punto cualquiera en un plano XY. En ese caso tenemos menos 3 sobre el eje real y tenemos 2 sobre el eje imaginario. Entonces el número complejo está dado por ese punto que está ahí. Es decir, que ese punto es el punto menos 3 más 2i. Lo que quiero decir entonces es que un número complejo es en realidad un punto en el plano XY. Y a ese plano XY le llamamos plano complejo. Algunos libros también a este plano le llaman plano de Argand. Son dos nombres equivalentes, sinónimos que utilizamos para representar el plano XY donde denotamos a un número complejo. Bien, otro concepto importante que es muy directo cuando trabajamos con la forma cartesiana de un número complejo es lo que llamamos el complejo conjugado. El complejo conjugado de un número complejo Z lo vamos a denotar de la siguiente forma. Sea Z dado de la forma A más B, o sea, un número complejo dado en su forma cartesiana. Entonces, el complejo conjugado, o el conjugado, voy a escribir aquí nada más, de Z
se denota por Z con una barra arriba. Esa representación denota lo que llamamos el complejo conjugado. Cabe señalar que algunos libros escriben también Z con una especie de estrella. Cualquiera de las dos notaciones que veamos denota lo que llamamos el complejo conjugado de Z. Y ese complejo conjugado de Z se define como, y lo vamos a escribir aquí, voy a utilizar la barra, pero ya sabemos que puede ser con la estrella, como A menos BI, de esa manera. Es decir, el complejo conjugado de un número Z es otro número complejo en el cual hemos cambiado el signo de la componente imaginaria. El signo de la componente real del número permanece sin variaciones. Y gráficamente, en realidad, el complejo conjugado de un número dado es una reflexión sobre el eje real. Si lo vemos aquí, si yo tengo el número complejo menos 3 más 2i, el complejo conjugado de menos 3 más 2i sería menos 3 menos 2i. O sea, cambiamos el signo de la parte imaginaria. Y si nosotros graficamos en el plano de Argand el número menos 3 menos 2i, ese número, aquí tenemos menos 3, 2i estaría dado acá en este punto. Entonces, si yo denoto, voy a resaltarlo aquí para que se vea, este es el número complejo menos 3 más 2i, el complejo conjugado menos 3 menos 2i es este número que tenemos aquí. Es decir, el complejo conjugado es una reflexión sobre el eje Z del número complejo dado. Bien, esos son conceptos importantes que tenemos que conocer cuando trabajamos con números complejos y que son directos, su representación es relativamente directa cuando el número complejo está dado en su forma cartesiana. Una cosa importante cuando trabajamos con el complejo conjugado es que podemos demostrar, por ejemplo, que un número complejo es igual a su complejo conjugado si y solo si ese número complejo es real. Por ejemplo, si yo tengo el número complejo z igual a 3, porque en este caso yo entiendo a los números reales como un subconjunto del conjunto de los números complejos, entonces el complejo conjugado de ese número que está ahí, que lo puedo ver como un número complejo, es 3. Es igual, porque el complejo conjugado yo cambio el signo de la parte imaginaria, por aquí la parte imaginaria es 0. Entonces en este caso z es igual a z conjugado. Y eso solamente se cumple si, solo si, z es un número real como vemos ahí. Y otra cosa, podemos demostrar que un número complejo es igual a menos el complejo conjugado si, solo si el número z es un número imaginario puro. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número z igual a 2i, entonces el complejo conjugado de ese es menos 2i. Es decir, z es igual a menos z conjugado si, solo si, el número dado es un número imaginario puro. Bien, eso es lo que conocemos como la forma cartesiana de un número complejo, donde tenemos expresado una especie de binomio. La primera componente representa la parte real del número complejo, la segunda componente es la parte imaginaria. Y en ese sentido es relativamente directo interpretar el número complejo como un punto en el plano XY. Ese plano XY, reitero, se llama plano complejo o plano de Argand. Y de esa misma definición es relativamente directo entender ese número que resulta ahora, que definimos ahora y que le damos el nombre de complejo conjugado del número z, que es otro número complejo en el cual hemos cambiado el signo de la parte imaginaria.
¿Por qué es importante hablar del complejo conjugado de un número complejo dado? Porque este número que sale aquí, el complejo conjugado, va a jugar un papel muy importante cuando realicemos operaciones algebraicas con los números complejos. Cabe señalar que con los números complejos se pueden realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Son operaciones que veré más adelante en otro video, pero que adelanto que son fundamentales. Sobre todo el complejo conjugado va a aparecer ahí como una parte esencial en la operación de la división de números complejos. Bien, te he mostrado aquí entonces esta primera representación de lo que es un número complejo. Reitero, no es la única representación, hay otras, pero normalmente nuestro primer acercamiento al estudio de los números complejos se hace justamente escribiendo los números de esta forma. Espero pues que este video sea ilustrativo, sea de interés para ti si estás empezando en este tema de los números complejos, y sobre todo te invito entonces, si el tema es de interés para ti, a que me sigas en mi canal, donde aparecerán próximamente otros videos donde voy a seguir trabajando con operaciones con números complejos y otras representaciones que se utilizan para estos números. Si te ha gustado el video, entonces te invito a que le des like, te invito a que lo compartas con tus compañeros y sobre todo te reitero la invitación a que me sigas, a que te suscribas en mi canal Modesto Fismat.